Gracias por su presencia en esta presentación del el libro de Ignacio Ramonet, que todos conocen, Hugo Chávez, mi primera biografía, una obra fundamental, yo creo, de Ignacio Ramonet. Después de haber trabajado con Ignacio como editor en el texto pues casi autobiográfico, como decíamos, de Fidel Castro, una autobiografía a dos voces, que también se llamó 100 horas con Fidel en Cuba, pues fue para mí una experiencia increíble trabajar en ese libro y ver cómo Ignacio Ramonet, siguiendo esa misma técnica, a partir de entrevistas a fondo a presidentes como Fidel Castro, en este caso Hugo Chávez, pues deja un legado, que eso pues no, de lo que no tengo duda, de un legado que pues permanecerá, porque son libros que recogen de una manera íntima y después publica también las figuras de líderes imprescindibles en la historia del siglo XX y del siglo XXI, que bueno, pues son amados o odiados, pero que son imprescindibles y fundamentales en la historia, especialmente de América Latina. No quiero hablar más porque tenemos poco tiempo y me gustaría pues presentarles, bueno, nos acompaña el embajador de Venezuela, Hugo José García Hernández, a quien le damos la bienvenida, y al doctor Roberto Castelán Rueda, profesor en el Centro Universitario de los Lagos, doctor en Historia por la Universidad de París y bueno, que ha tenido la gentileza también de acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias a todos. Si quieres, empieza. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Sin mucho protocolo vamos a empezar por la premura del tiempo. Y bueno, es lamentable la premura porque vean el grosor del libro. Hay muchas cosas que decir sobre él, pero vamos a hacer la versión corta. En primer lugar, les voy a decir algo que nadie en esta sala sabe, o muy pocas personas sabrían, sobre Hugo Chávez, y es que Hugo Chávez es una figura polémica. Nadie sabe eso, ¿verdad? Bueno, resérvenselos. Entonces, esta figura polémica, precisamente, pues genera, obviamente, un tipo de lectura polémica. O sea, no se puede hacer una lectura simple, una lectura sencilla, sino normalmente, obviamente, al ser Hugo Chávez, inmediatamente nos enfrentamos al libro, pues de una manera de qué va a pasar, qué va a decir. François Furet, un historiador francés, decía que si vemos la historia de los visigodos, nadie se va a pelear con ella. Pero todavía la Revolución Francesa, el periodo del Comité de Salud, de todo eso, tiene todavía pleitos. Los girondinos, los jacobinos todavía se pelean. Obviamente así es la historia de Hugo Chávez. Yo lo que recomendaría para abordar este libro como una simple recomendación de lector a lector, pues es que la tomen como una saga histórica, como una novela de Mo Yan, que por cierto escribe novelas también de este tamaño, del Premio Nobel chino del año pasado, en donde ustedes quizás no conozcan al personaje y lo van construyendo poco a poco junto con el autor. O sea, piensen que no saben el final de la novela, piensen que no saben qué pasó, piensen que no conocen al personaje y váyanlo tratando como un personaje que se va construyendo a sí mismo a través de sus propias palabras en una saga como histórica. Porque yo creo que nosotros no sabemos mucho o desconocemos en buena medida lo que sucede con Hugo Chávez, de su vida y de su obra y de quién es del mismo personaje. Y me podrán ustedes decir, no, claro que todos sabemos quién es Hugo Chávez y su vida y su obra, etcétera. Yo pienso que no, porque normalmente, aunque estemos en la misma área latinoamericana, a nosotros nos llega una figura filtrada normalmente. O sea, nos llega la figura de un Hugo Chávez normalmente aderezada. Si ustedes le preguntan a un taxista, ahora que salga, entonces por Hugo Chávez, les va a dar su opinión. Pero todos sabemos que su opinión no es su opinión depende de otra opinión, de una opinión que le hace formarse a él una opinión. Esa
esas notas vienen aderezadas con palabras inocentes como dictador, golpista, gorila, militar, golpista. No voy a referirme en la página, por ejemplo, 553 del libro. Es un libro de 700 páginas, pero muy interesante. Se lee de una manera fabulosa. La pluma de Ignacio Ramonet hace un trabajo que lo leen ustedes efectivamente así como si fuera precisamente una saga. En esta página 553, Hugo Chávez dice precisamente dice: si hay quien todavía nos llama golpistas, algunos muy confundidos ideológicamente, parten de un principio, dicen de nosotros, son militares, luego son de derecha, son gorilas. Es un error, dice. Nosotros nunca pensamos en constituir una junta militar, jamás quisimos dar un golpe de Estado militar clásico para atropellar los derechos democráticos y los derechos humanos. Nunca. Somos antimilitaristas y antigorilistas. O sea, es la otra versión de lo que nosotros entendemos por ello, ¿no? Este personaje, como les decía, es un personaje que se va construyendo poco a poco. En la lectura odien o amen al personaje de acuerdo al relato, no de acuerdo a la concepción anterior que nosotros ya tengamos. El libro está hecho a base de preguntas cortas que hace Ignacio Ramonet y respuestas obviamente muy largas, pero aquí el trabajo de Ignacio Ramonet justamente no es sacarle las respuestas, sino es acotarlas. Ayer precisamente Fernando del Paso decía eso con respecto a Juan José Arriola, cuando hizo el libro con Juan José Arriola, decía, no era sacarle las palabras, sino era más bien detener ese flujo. Yo creo que del flujo de palabras de Hugo Chávez transmitidas a Ignacio Ramonet hace una excelente obra literaria. Yo le recomendaría muchísimo a Ignacio Ramonet que la próxima obra del personaje, que fuera Fidel Castro, quien fuera, haga una novela de ese tipo de saga, porque tiene una extraordinaria pluma. Además, ya me imagino las horas de grabación transcritas a estas 700 páginas, es un trabajo enorme, no es nada fácil. El eje central de este libro, por supuesto, es la pobreza. La pobreza, Hugo Chávez dice en una parte, dice, mi familia fue eso, ya se lo dije, una familia muy pobre. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la historia de América Latina. La pobreza es el eje central de lo que sucede en América Latina. América Latina no se puede entender si no se entiende a través de la pobreza. Y este es como el hilo constructor del libro. Él dice, ya se lo dije, mi familia fue eso, una familia muy pobre. Esto es fundamental, esto es básico, es clave. Un señor presidente de algún país que no ha leído 3 libros o que no recuerda de ellos, él no diría, vengo de una familia rica, vengo de una familia millonaria, mi tío fue millonario, etcétera. Él no va a decir eso. La riqueza no se expresa, la pobreza busca expresarse. Ahora, la idea con Hugo Chávez es, o la pregunta con Hugo Chávez es, si la pobreza lo lleva a una rebeldía, y esa rebeldía también es acotada, es una rebeldía sin odio, como decía Albert Camus. Albert Camus planteaba, bueno, hay que rebelarse, hay que ser rebeldes, pero no tiene que ser el odio el que inflame esa rebeldía, o sea, no es ese odio de clase, pero sí no olvidar ese aspecto fundamental de la pobreza. Entonces, podemos entender a Hugo Chávez también a través de una historia corta, que es el acontecimiento, o una historia muy larga, que es la historia de la pobreza en América Latina y de la lucha del pueblo latinoamericano por combatir la pobreza. El libro se llama Hugo Chávez, mi primera vida, es la vida antes de ser conocido mundialmente, antes de ser Hugo Chávez. El relato llega hasta cuando gana las elecciones ya como presidente, pero en realidad todo el relato se va centrando en cómo se construye Hugo Chávez. Tenemos muchas visiones, la propia de Hugo Chávez, que obviamente pues es una visión como la que tendríamos todos nosotros de nosotros mismos, una visión en donde él, como sabe el final, sabe cómo se va construyendo. Entonces, bueno, pues es el niño estudioso, es el niño honrado, etcétera, va construyendo una niñez muy acorde al personaje que fue después. Si tengo tiempo, nada más podría decir una sola frase, porque ya me fui
muy largo. Él plantea, como Fidel Castro dice, la historia me absolverá. Él dice, la historia me absorberá. Dice, porque la historia me absorbió. Dice, la historia me completamente, dice, soy como una parte de esa historia. La cita que estaba buscando, pero que no encuentro, pero bueno, ahí la leerán ustedes en el libro, es cuando toma posesión y se encuentra quienes lo rodean, es toda la oligarquía venezolana. Y de repente él llega a ese salón y se le empieza a acercar la oligarquía y se asoma por ahí Fidel Castro y le dice, no hombre, esta es tu revolución de los pobres. Y ahí dice, ya luego, ahí estaba Carlos Menem y Aznar, toda la oligarquía. Entonces dice, yo sentí pena ajena, sentí una gran vergüenza. Esa no era la revolución bolivariana. Yo con eso termino. El libro, no le tengan miedo ni al precio ni al tamaño. Se lee muy fácil, se lee muy ameno y van a conocer ustedes a Hugo Chávez, que ya luego ustedes toman su mejor opinión. Muchas gracias. Sí, por favor, a continuación el embajador de Venezuela, Hugo José García Hernández. Bueno, yo tengo que empezar por agradecer primero a los organizadores de la Feria Internacional de Guadalajara, esta feria famosísima, a los editores, a la editora Random House. Y para mí también es un honor de verdad estar al lado de esta figura que es Ignacio Ramonet. Hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, yo estuve en Caracas en una reunión con el señor presidente Nicolás Maduro. Y lo primero, cuando me vio, me dice, General García, ¿ya leyó usted el libro de Hugo Chávez que escribió Ignacio Ramonet? Eso, como dirían Hugo Chávez, para mí era un strike, en argot beisbolístico, que lo conocen bien. Los mexicanos, pues, tuve que contestarle, en verdad, no lo he leído y no sabía que existiese el libro. Bueno, ahora llegó a mis manos el libro por la gentileza de la editorial y puedo decirles que no me he leído el libro como se lo manifesté aquí a Ignacio, pero me leí el prólogo. Me leí el prólogo, pero en forma detenida. Y veo que Ignacio tiene la habilidad para dibujar perfectamente la personalidad controversial de la figura de ese líder carismático que fue Hugo Chávez. Me leí la otra parte, lógicamente no la leí, la hojeé y lógicamente, ustedes perdonan la inmodestia, yo tenía que ir a buscarme en el libro, porque Hugo Chávez yo lo conocí cuando era un joven teniente y yo fui su comandante de batallón. Y allí, a partir de allí surgió una amistad. Recuerdo que aquel Hugo Chávez era primero un atleta, pero también tenía sus asomos de intelectual. Recuerdo que él tenía una gran habilidad para hacer amigos. Y detrás de unas colinas que habían allá en el Bravos de Apure, batallón blindado Bravos de Apure, su batallón predilecto de Hugo Chávez, quedaba la Universidad Central de Maracay, que era la Facultad de Agronomía. Hugo Chávez se iba hasta la universidad e iba a catequizar ya a la edad de 25 años a aquellos estudiantes. Y lo peor del caso era que me los traía a mí al batallón y me presentaban actos culturales que algunas veces se salían de las normas. Me refiero de las normas de la rigidez de la Cuarta República.
Pero Hugo Chávez, aparte de eso, se me presentó, recuerdo, un día, y por eso solamente le voy a relatar algunas de las pequeñas anécdotas que tuve con Hugo Chávez. Un día se me presentó Hugo Chávez con un folletico y me dice: mi comandante, yo le agradezco que usted lea este cuento. Nosotros tenemos un periódico que se llama El Nacional. Era el mejor periódico de aquel entonces. La intelectualidad venezolana escribía aquellos editoriales y aquellos artículos extraordinarios. Y Hugo Chávez pretendía, en un famoso concurso de cuentos del Nacional, presentar su cuento. Yo le dije: Hugo, Maizanta, era como le decíamos, Maizanta, presenta tu libro. Va a ser una pelea de burro con tigre, le dije yo, porque ahí, bueno, aquellos cuentos eran famosos y el premio era apetecible desde el punto de vista de conocimiento, de surgir como un pequeño escritor. Bueno, esa era, pero también pintaba. Tenía unas habilidades porque él desde muchacho había pintado, había estudiado algo de pintura y él le estaba regalando cuadros. Le dije: mira, Maizanti, ¿cuándo me vas a regalar a mí un cuadrito de eso? Por cierto, la última vez que yo hablé personalmente, que estuvimos como 1 hora aproximadamente, él estaba convaleciente de su 3ª operación. Y yo fui a un sitio, a una casa que seguro que Ignacio conoció, que es una especie de casas en las colinas más altas de Caracas, después del Guaraíra Repano, que es el Cerro El Ávila, pero que queda en Fuerte Tiuna. Hasta allá me llevó un coronel de su edecán, porque era un sitio muy reservado, y él estaba pintando. Sí, arriba, la parte del cerro más alto que hay dentro de Fuerte Tiuna, ¿no? Bueno, allí me sacó a una ventana y me dice: mi general, ¿se acuerda usted cuando caminábamos por estos cerros y veíamos a la derecha la Caracas rica y a la izquierda la Caracas miserable? Sí, siempre me acuerdo de eso, Hugo, le decía. Bueno, pero retomando, en el Bravos de Apure tenía esos asomos de intelectual, pero Hugo era un verdadero líder. Yo lo magnifiqué como líder porque yo le puse una nota después de 2 años y tanto de conocerlo como oficial. Al final de la página, en la última página de la evaluación semestral del último semestre que yo evalué de Hugo Chávez, puse esta nota: este es el mejor oficial que yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional. Y que conste que ya yo tenía 19 años comandando tropa y siendo profesor de las escuelas. Ya tenía una madurez profesional para juzgar o criticar o calificar un oficial si era bueno, regular o malo. Hugo era excelente. Pero también era un líder. Y era un líder natural. Era un líder que enseñaba. Y esta anécdota se las voy a contar y con esto voy prácticamente a concluir porque el tiempo vuela. En una oportunidad, yo ejercía la función de director de la escuela de blindados y fui con un oficial, un mayor, y por cierto un oficial gringo que era enlace de la escuela de oficial de intercambio. Y fuimos a los Llanos de Apure, donde empieza Ignacio a relatar su introducción del libro, y fuimos a Elorza. Cuando llegamos a Elorza, Hugo nos dijo: no se preocupe, mi coronel, que yo los voy a conducir. Él conocía todo ese llano, los llanos del Capanaparo. Es una llanura, una pampa bellísima, que bien pinta Ignacio en su comienzo de la introducción. Y recuerdo muy bien que me dijo: yo les voy a proporcionar el alimento. Íbamos por 2 días nada más. El alimento y
los voy a guiar por esa llanura. Cualquiera se pierde en esa llanura. Se llevó 2 vehículos, jeep, con sus sargentos. Hugo Chávez, en vez de ir en el vehículo donde iba el coronel, el mayor, en ese entonces, Ramón Carrizales Rengifo, que fue vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y actualmente es gobernador del estado Apure, de ese estado donde nosotros estamos, estado de llanuras. Y él prefirió irse con sus sargentos, enseñándoles y diciéndoles, tragando polvo, a ir en el jeep que íbamos nosotros, donde íbamos con aire acondicionado y sin tragar polvo y con toda la comodidad. Es decir, él era hombre, él era un líder, era un comandante de tropa. Quizás puedo contar muchas anécdotas y el libro pues en verdad me ha impactado. Le decía a Ignacio que la introducción del libro es el fiel dibujo de la personalidad de Hugo Chávez. Y yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es leer el libro, porque este es un libro didáctico. Quien quiera aprender algo de lo que fue Hugo Chávez, tiene la obligación de leerlo. Muchas gracias. La disciplina. Muchas gracias, general y embajador. Ahora mismo, yo creo que después, cuando termine Ignacio, podemos a lo mejor, cuando termine Ignacio Ramonet, a lo mejor tenemos tiempo para seguir conversando un poco más a partir de alguna pregunta o de algún comentario entre los Bueno, buenas tardes. Pues para mí es un gran placer, obviamente, presentar el libro aquí en el marco de esta feria tan prestigiosa. Un placer doble o triple, primero por estar al lado de mi amigo Cristóbal Pera, con el que, como él dijo, hicimos el libro con Fidel Castro, el libro de conversaciones con Fidel, y fue, además, hay que reconocerlo, fue Cristóbal quien le dio el título, quien encontró el título. Teníamos bastante dificultad para encontrar un título, y fue Cristóbal el que propuso Autobiografía a 2 voces, que es un título muy bonito, aunque la edición cubana se llama 100 horas con Fidel. Un placer también de estar, evidentemente, con el general García Hernández, que es uno de los personajes del libro. En el libro, Hugo Chávez habla del general, de sus relaciones con él, en el marco de ese batallón que tanto amó Hugo Chávez, Bravos de Apure. Y evidentemente un placer también enorme de estar con el doctor Castellán y agradecerle también su intervención, ¿verdad? Por sus palabras tan, digamos, tan elogiosas y a la vez, en mi opinión, tan pertinentes, ¿verdad?, sobre lo que significa Hugo Chávez. ¿Por qué hicimos este libro? Por las razones que daba el doctor Castellán al principio. Es decir, evidentemente, aunque Chávez era un hombre muy sólido, ¿verdad?, era también un hombre muy sensible. El general García Hernández ha recordado aquí que Hugo Chávez quiso ser artista y en realidad tenía como una sensibilidad artística particularmente notable. Yo pienso, lo digo además en esa introducción, yo pienso que es una de las facetas de su personalidad. Él lo primero que quiso ser fue pintor y estuvo en una academia de pintura, etcétera, y escribía poemas, escribía cuentos, y como ven, ya cuando era aún no solo de adolescente, pero cuando era mayor, y por otra parte también escribía obras de teatro, y era un hombre muy sensible a todo lo que era artístico. Entonces, es un hombre que, a pesar de que se blindaba contra las campañas que se hacían contra él, evidentemente le afectaba
todos los horrores que se decían sobre su personalidad. Y entonces yo le propuse en realidad de hacer este libro porque él pensaba que a él le gustó mucho el libro que hicimos con Fidel. Él lo leía constantemente, lo tenía anotado, es un libro que lo acompañaba, yo lo he visto cantidad de veces con él, y él había conversado mucho con Fidel sobre lo que decía Fidel en el libro. Y pensaba que íbamos a hacer un libro, cuando yo le propuse hacer este libro, que era un poco lo mismo. Pero claro, no se podía hacer el mismo libro con Chávez, sencillamente porque cuando hice el libro con Fidel, Fidel ya tenía 80 años. Y de una manera o de otra, Fidel estaba terminando el ciclo de su vida política y era un momento en que se podía hacer el balance de una vida y de una obra política. Mientras que cuando empezamos a hacer el libro con Chávez tenía 53 años, tenía aún la mitad de su mandato y aún sabíamos que se iba a presentar, como lo hizo en octubre del año pasado, a una nueva elección y fue elegido, tenía aún bastantes años ante él. Entonces no tenía sentido hacer el balance de una obra política que estaba absolutamente inacabada. Por eso mi propuesta fue de hacer un libro sobre su primera vida, sobre esto que el doctor Castellán recordaba antes, que es este libro empieza con el nacimiento de Chávez en 1954 y se termina el día de su primera posesión de mandato, en enero de 1999, después de que él hubiese ganado las elecciones del 98. ¿Por qué y cuál es el sentido del libro? Entonces Chávez lo entendió. Era una manera de responder a esos ataques presentando la realidad, yo diría, humana del personaje Chávez. Es decir, el libro cuenta, digamos, ese milagro social que es Hugo Chávez. Por una parte, esta historia de pobreza que subrayaba antes el doctor Castellán, ¿verdad? Que es muy importante. Pocas personas saben que Chávez es probablemente, de todos los presidentes de América Latina, en todo caso hasta que él ganó por primera vez las elecciones, probablemente el que ha tenido la infancia más pobre. Es decir, él nace en el seno de una familia, primero nace en el fin del mundo, allá al final de los llanos, en un pueblito muy pequeñito, Sabaneta, y nace en el seno de una familia que sus padres son tan jóvenes, el padre tiene 19 años, la madre tiene 17 años, están apenas empezando el padre, a ser maestro de escuela, y es maestro de escuela con un nivel que es justo el nivel de la primaria. El padre no ha hecho estudios secundarios, solo tiene primaria, y con eso le dan la posibilidad de enseñar en una aldeíta de ese pueblito. Entonces no tiene la capacidad, los medios, los recursos de educarlo, ni siquiera de tenerlo con él. Y entonces es la abuela quien los educa. Y la abuela es una mestiza de indígena, campesina, que vive de un huerto grande como esta sala, en la que hay 3 o 4 árboles frutales, cultivan maíz y viven en autoconsumo, en definitiva. Y solo viven de lo que da ese huerto. Y ese niño primero aprende a hacerlo todo porque vive en una casa que es una cabaña, una casa de suelo de tierra, de paredes de adobe, bahareque se dice allí, y de techo de palma. Y ahí crece este niño con esa abuela, que es una abuela evidentemente extremadamente inteligente, extremadamente sensible, y por otra parte con un sentido de la historia, de la educación muy interesante. Y este niño campesino, Chávez es un niño campesino, que lo hace todo con sus manos, etc. Indiscutiblemente es un niño con un cociente intelectual fuera de serie. Y es un niño que para ganarse la vida, como saben ustedes, será vendedor callejero a la edad de 4, 5, 6 años, como se puede ver en tantas ciudades de América Latina. También Lula tuvo una infancia de ese tipo, ¿verdad?
Bueno, y no hablemos de Evo Morales ahora, pero, digamos, pocos presidentes han salido de un medio tan modesto, ¿no? Entonces, Chávez, precisamente una de las claves para entender la personalidad de Chávez sí está en esa pequeña infancia. Él durante sus 10 primeros años no sale de ese pequeño pueblito, pero el pueblito tal como él lo describe con sus palabras, es una maqueta del mundo. Es un modelo reducido del mundo, donde hay comunidades diferentes, hay canarios, hay árabes, hay italianos, hay rusos, hay los ricos y los pobres. Los ricos viven abajo de la ciudad, los pobres viven arriba porque es donde los terrenos resbalan con la lluvia. Un pueblito pequeñito, él dice 4 calles que se inundaban, 4 calles de tierra que se inundaban cuando llovía. Y en ese mundo él vende por las calles y va a la salida de la gallería, va a la salida de la cancha de béisbol, va al mercado, espera las fiestas anuales para andar vendiendo por allí, va a la salida del cine, etc. Y evidentemente tiene un conocimiento, decía el general, él tenía un don de gente, se dice, ¿verdad? Esta capacidad de tener relación muy rápidamente con la gente. Pero eso le viene de esa infancia, podríamos decir, en la que él se relaciona, él mismo lo analiza y dice, yo tenía que hablar con la gente para regatear y vender mis arañas. Estos pastelitos, estos dulces que él vendía se llamaban arañas. Y era un niño arañero, se llamaba, un arañero, el vendedor, no de arañas, pero de dulces que tenían este aspecto de araña. Entonces, el libro lo que cuenta con las palabras de Chávez es la fábrica de Chávez. ¿Cómo se fabrica Chávez? Él había podido ser pintor, pero también pudo haber sido sacerdote, porque fue monaguillo durante años, y cuenta cómo fue monaguillo, y el sacerdote con el que él era monaguillo era adepto de la teología de la liberación. Entonces tenía una concepción cristiana que Chávez nunca abandonó. Mucha gente no entiende por qué Chávez, siendo socialista, era cristiano. Pues, como decía Chávez, si es lo mismo, si todo el socialismo está en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Y que lo que queremos construir en la tierra está en los principios de Jesús, en el Sermón de la Montaña. Entonces, evidentemente, esta fue una experiencia muy grande, porque siendo un niño de 6, 7 años, ser monaguillo, yo le dije, ser monaguillo, ¿qué significaba para usted? Y él decía, pero es muy importante, porque un niño o una niña, cuando tiene 6, 7 años, no tiene conciencia, por ejemplo, de lo que es la muerte. Pero cuando se es monaguillo, se acompaña al sacerdote a dar la extrema unción a los enfermos, entra en la casa, se ve a los moribundos, se ve a las familias destrozadas por el dolor, y también se ve la alegría de los nacimientos, de los bautizos, las familias, al contrario, trastornadas por la alegría de una nueva criatura que viene al mundo. Y él lo aprendía esto. También fue alfabetizador cuando estaba en la escuela, fue un niño alfabetizador, participó en varias campañas de alfabetización, alfabetizó a una familia campesina que describe muy bien. Y también conoció a los voluntarios de la paz que envió Kennedy en una época, a principios de los años 60. Vinieron a ese pueblito perdido, vinieron 2 americanos que vivían allí, así con ellos aprendió rudimentos de inglés, aprendió a jugar al basquetebol, como decía él, que no era una práctica deportiva que se hacía en Sabaneta. Entonces, la infancia, luego la adolescencia, etcétera, es una manera para Chávez muy observador de ver el mundo. También, evidentemente, está la parte en la que él entra en la academia, que indiscutiblemente es la parte más importante, porque Chávez fue un niño muy observador, muy inteligente, extremadamente buen alumno y excelente cadete, como lo ha confirmado el general García Hernández, pero no se interesaba por la política. Se interesó muy tarde por la política, solo cuando llegó a la universidad, ya pasados los 18 años. Entonces, por consiguiente, ese descubrimiento de la política sí lo va a transformar, lo va a trastocar, etc. Hay que decir que Chávez fue a la vez un excelente alumno,
en la escuela primaria, secundaria, en la superior, pero también fue un autodidacta al lado. Decía el general que él sentía que era un intelectual, tenía sus pinitos de intelectual. Y en realidad, efectivamente, se hizo intelectual un poco solo, como un autodidacta, leyendo lo que le caía en las manos. Él cuenta que, por ejemplo, el mejor botín, digamos, en materia de literatura política que le cayó en las manos fue que una vez, en un control militar, vio que había un viejo coche que estaba ahí desde hacía años y que había sido un vehículo en el que iban unos guerrilleros y que no sé cómo se dice, una guardia militar en la carretera, ¿verdad?, había detenido y se habían intercambiado disparos, etcétera. El coche estaba inutilizado y se había quedado ahí entre los matorrales y la hierba había crecido en torno al árbol. Y Chávez tuvo la idea de echarle una ojeada al maletero. Y el maletero estaba lleno de libros de Lenin, de Marx, de toda una serie de pensadores marxistas, y él se los llevó todo a su casa, y ese fue el primer contacto con la literatura política seria, y empezó a leérselo, ¿verdad? O sea que Chávez tiene a la vez una formación académica muy rígida, y por otra parte también una formación, digamos, caótica, como la tienen los autodidactas en general, evidentemente que se forman tal como va surgiendo. En fin, no quiero extenderme para que haya quizá un intercambio de preguntas, pero quiero decir que esencialmente este libro cuenta las fundaciones de Chávez, ¿verdad?, los cimientos de Chávez, cómo Chávez va construyendo el personaje que será él, qué lectura hace de la vida política latinoamericana, qué lectura hace, por ejemplo, de los militares de izquierda en América Latina, la influencia de Velasco Alvarado, de Torres, de Torrijos, etcétera, hasta convertirse en este personaje excepcional en la última parte del libro, que es un poco la conquista del poder desde el punto de vista político concretamente. Muchas gracias. Nada más leer la parte que les había dicho, pero por las prisas, es que esto resume muchísimo. Cuando tomé posesión de mi cargo, dice, el 2 de febrero de 1999, la primera noche que llegué aquí, al Palacio de Miraflores, estaban Alberto Fujimori, Carlos Menem, el príncipe de Asturias, incluso se presentó José Luis Rodríguez, el Puma, figúrese, dice, a cantarme una canción. Y sobre todo apareció la oligarquía a alabarme. Me encontré con la oligarquía en pleno. Querían absorberme como vampiros. Aquí vinieron todos, los Cisneros, los Aspurúa, las familias más pudientes, la burguesía. Yo estaba fuera de mí mismo. Había hecho campaña pensando en los humildes, en los que no poseen nada y que son el alma de Venezuela. Y resultaba que el pueblo, los olvidados de siempre, casi no se hallaban representados. Bueno, los choferes, los escoltas, los camareros. Fidel Castro se asomó a aquellos salones y me dijo con ironía, ¿esta es la Quinta República? Y se fue. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues podemos seguir todavía el diálogo. Aquí. Buenas tardes. ¿Cuál fue la relación personal de Ignacio Ramonet con Hugo Chávez? ¿Cómo se la llevaban fuera del aspecto editorial? Bueno, yo conocí a Chávez, digamos, desde el principio, cuando él llega al poder, precisamente en los meses que siguen. Yo lo cuento en el prólogo. En el prólogo cuento mi relación con él. Lo conocí primero porque yo conocía ya muy bien Venezuela. Ya había ido muchas veces a Venezuela. Conocí a los dos presidentes que precedieron a Chávez. Conocí, entrevisté varias veces a Carlos Andrés Pérez. Conocí a Rafael Caldera. Rafael Caldera me invitó, él mismo me invitó a varios coloquios de comunicación. Rafael Caldera leía mis libros, era el líder de COPEI. Yo lo conocí cuando yo no estaba en COPEI, cuando era presidente, fue quien liberó a Hugo Chávez.
O sea, conocía bien, además yo estuve en Venezuela cuando lo del Caracazo, cuando la rebelión militar del 4 de febrero, por razones a la vez académicas y personales. Por consiguiente, conocía bien y había escrito mucho. Por ejemplo, yo escribí mucho sobre la rebelión del 4 de febrero. Y Chávez había leído, en la cárcel había leído mis análisis. Y por consiguiente, él lo explica en la cárcel. Una, por ejemplo, de las frustraciones de Chávez, lo decía el profesor Castelán antes, es que él se subleva el 4 de febrero y yo le pregunto, bien, y lo encarcelan, evidentemente, la rebelión fracasa, y yo le dije, ¿qué mensajes de solidaridad recibió usted de organizaciones políticas de izquierda de América Latina o del mundo? Y me dijo, ninguna. Solo recibí una carta de solidaridad, un mensaje de solidaridad de los carapintadas argentinos, que eran evidentemente de extrema derecha, y también de este grupo de extrema derecha americano de Lyndon LaRouche, no sé si algunos lo conocen aquí. Entonces, evidentemente, Chávez no se veía reconocido por la izquierda, cuando era obviamente un hombre de izquierda. Entonces, yo creo que estos artículos, yo publico extractos de esos artículos míos en el prólogo, pues vieron que ahí sí no había una condena, no se llamaba aquello golpe de Estado, o se explicaba precisamente que no era un golpe de Estado, era una rebelión de militares naceristas, de tipo nacerista, etc. Entonces, tenía un conocimiento así, y cuando surgió la posibilidad de que yo lo entrevistara en el 99, yo publico la foto aquí, ahí la primera foto de nuestro primer encuentro. Se estableció una buena relación de tipo de reflexión, ¿no? De tipo, además, como él sabía que yo conocía a Fidel y tenía también conversaciones con Fidel, etc. Entonces empezamos a reflexionar juntos, y en aquel momento yo estaba creando el Foro Social Mundial, que creamos en el 2001, y muy pronto él vino al Foro Social Mundial de Porto Alegre, etc. Y entonces nosotros contribuimos con varios amigos y tal, en todo caso, a que la izquierda internacional reconociera el carácter progresista de lo que estaba haciendo Hugo Chávez. Tenemos 5 minutos, un par de preguntas, a ver, sean breves, para que pueden preguntar a cualquiera. Buenas tardes, señor Ignacio Ramonet. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel dentro de la ideología de Hugo Chávez, de la relación que tuvo con el comandante Fidel Castro? Y por otro lado, muy brevemente, ¿qué papel tuvo el comandante Fidel Castro en salvarle la vida al comandante Hugo Chávez cuando fue el famoso golpe de Estado del 2002? 2002, sí. 2002. Gracias. Bueno, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para desarrollar eso, pero muy importante. Evidentemente, la relación con Fidel fue capital porque Fidel, en la continuación de lo que estoy diciendo, Fidel fue el primero, digamos, el primer líder de izquierda que envía una señal a la izquierda internacional de que Chávez es de izquierda. Hoy día parece, digamos, ridículo, ¿verdad?, plantear esas preguntas, pero eran cuestiones fundamentales. Chávez sale de la cárcel en el 94 y empieza una gira por América Latina, todo se ha contado en el libro, evidentemente. Y le llega una invitación a ir a Cuba, que no es una invitación de Fidel Castro, es una invitación para dar una conferencia sobre Bolívar, que le da el Centro Bolívar de La Habana. Y cuando él llega a La Habana, quien lo espera al pie de la pasarela como si fuera un jefe de Estado, que en aquel momento Chávez no era nada, ni siquiera era militar ya, estaba fuera del ejército, es Fidel Castro. Esto es absolutamente importante como mensaje enviado por Fidel, que además lo introduce en el Foro de Sao Paulo, etc. Luego, eso ya es fundamental. Y luego, en el golpe de Estado del 2002, esto sí que no está en este libro, está en el libro de Fidel Castro, que también está aquí en la editorial, quien se interese por mi libro con Fidel, que se llama Autobiografía a 2 voces. Fidel cuenta exactamente lo que pasó cuando Chávez está prisionero en la isla Orchila, y en cierta medida es Fidel el que empieza a tomar contacto con los militares venezolanos para enviar un mensaje, organizar en cierta medida
el salvamento de Chávez, gracias a la hija de Chávez, porque Chávez le ha dicho a su hija, llama a Fidel y explícale lo que está pasando. Entonces la hija llama a Fidel y Fidel, como siempre, evidentemente, inmediatamente toma las riendas del asunto como un jefe de Estado Mayor y empieza a intervenir. Y efectivamente, evidentemente, los militares, los oficiales venezolanos tuvieron un rol capital en la liberación de Chávez y también el pueblo movilizado, obviamente, pero Fidel tuvo un papel fundamental. Una más, por favor, yo creo. A ver. No sé quién, la verdad. La señora. La señora, sí. Estaba detenido, sí. Muchas gracias. Doctor Ramonet, en México, un hombre indiscutible, héroe histórico de nuestra patria, lo es Benito Juárez. Claro. Indiscutible, de un tamaño inmarcesible, soportó dos intervenciones y recuperó la República. Ignoro si en Venezuela Simón Bolívar sea, como Juárez para nosotros, el hombre padre de su patria. Pero la reivindicación de Hugo Chávez de hacer una república bolivariana y un gobierno y una lucha bolivariana, ¿a qué principios apeló o apelaba? ¿O cuál era el significado de esta reivindicación? ¿Qué entrañaba esta proclama? Muchas gracias. ¿Contesta usted? Sí, no. Mire, pienso, su pregunta es, no percibí muy bien la primera parte. Entiendo de que usted pregunta de que si Bolívar es para Venezuela lo que es Benito Juárez para los mexicanos. Eso es obvio. Eso es exactamente lo que usted preguntó. ¿No? Ella me está diciendo que sí. Perdón, general. Yo hice el parangón para señalar que para nosotros Juárez es un presidente indiscutible y que ignoraba si en Venezuela un hombre que fuese ese padre de su patria lo fuese Bolívar, pero en todo caso, ¿cuáles son la apelación de Hugo Chávez en la reivindicación de la República Bolivariana? Sí, lo que pasa es lo siguiente, en Venezuela tuvimos una guerra de independencia conducida por personas de origen oligárquico. De hecho, el libertador Simón Bolívar provenía de la oligarquía, de la rancia oligarquía venezolana. Sin embargo, el libertador Simón Bolívar murió, que a la hora de enterrarlo tuvieron que pedir una camisa prestada para él. Hugo Chávez era un gran lector y un gran conocedor de la historia venezolana. Nosotros, como lo señala Ignacio en su libro, le damos mucho interés a la historia, a la parte heroica. Sin embargo, Chávez va al fondo de los documentos políticos del libertador y es quien trae nuevamente esa doctrina, esa enseñanza de Bolívar para los latinoamericanos, la rescata porque esa misma oligarquía siguió usufructuando el poder después que el libertador se murió. Después que desaparece el libertador, esa misma oligarquía siguió detentando la parte económica que ya la detentaba y se apoderó del poder político. Aquellas personas que es el soldado, que es el que nada tiene, que da la vida por la independencia, siguieron en las mismas condiciones que anteriormente existía antes de la guerra de la independencia. Nosotros, el movimiento bolivariano tiene tres raíces que provienen de tres personas muy importantes. Una, la doctrina del libertador Simón Bolívar. La otra, la doctrina y las enseñanzas y los ejemplos de su maestro don Simón Rodríguez. Y una tercera persona que es Ezequiel Zamora, que fue uno de los reivindicadores de las luchas sociales con la guerra de la Federación. Eso se llama las tres raíces del árbol de la revolución bolivariana.
Allí viene en esencia la parte más importante, es la doctrina del Libertador, las enseñanzas del Libertador. Quería el Libertador que la igualdad de los venezolanos, quería el mayor beneficio social y bienestar para el pueblo venezolano. Eso no se consiguió con la Guerra de la Independencia. Chávez, ¿qué es lo que hace? Rescata ese objetivo que tenía el Libertador y lo pone en boca y en la mente y en el corazón del pueblo, de los menos, de aquellos que menos tienen, los desasistidos. Y por eso la revolución bolivariana es una revolución fundamentada en la pobreza, como señalaba el doctor Roberto Castelán. Chávez proviene de esa pobreza, entiende perfectamente esa pobreza y aplica esa doctrina bolivariana en función de acabar con la pobreza. Muchísimas gracias a todos. Ya no tenemos más tiempo y gracias al embajador, al doctor y a...